Recording in progress. Muy bien. Sí. Habría que ver si lo podemos traducir, queda feo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, veo aparte el directorio de familia aquí presente, así que estamos, nosotros tenemos, la palabra directorio la generó Grisel Hinkop, pero me gusta, un directorio de familia está bueno. En la mesa directiva. Así que agradezco a la doctora González, Beatriz González, a Norma Troyano, a Sandra Ribota que las veo, no sé si se me escapa alguna por allí. Y por supuesto, en especial, y ahora sí, haciendo una presentación formal como presidente del Colegio de Abogados de Morón, agradecer a la expositora, que además, por supuesto, es directora también de nuestro querido Instituto de Familia, la doctora Natalia Torres Santomé, además académica del Consejo de la Magistratura, docente universitaria de justamente de la temática de familia, pero también una gran especialista en el tema de consumo, así que quizás la tendremos que invitar algún día no sé si ya lo hizo y no lo recuerdo, pero a hablar de consumo y familia, ¿no? De toda la problemática que genera el exceso de consumo, la situación en la que se encuentra patrimonialmente una familia frente a un exceso de consumo. Las familias más humildes son muy consumidoras. Impresiona que ciertos comercios en zonas de bajos ingresos venden de una manera increíble y en cuotas y luego se la dejan con intereses leoninos a una familia complicada y quizás sin poder llegar a cubrir sus necesidades elementales por pagar una cuota de un par de zapatillas importadas que realmente no necesitaban. Ya mismo yo muchas veces me pregunto si no podría irme a comprar unas Pampero de aquellas que me compraba de chiquito, que eran las dos zapatillas que había, estaban las Adidas para los más ricos y las Pamperas para nosotros los más pobres, y con eso nos manejábamos. Y teníamos Las Blitz. Ahí me compraban las Blitz, el Munro. Las Blitz, sí. Vos sos más joven que yo, me parece, yo no existía eso. Pero bueno. Traemos algo de la prehistoria, Jorge, acá me parece que... Sí, igual yo veo la calidad, hace poco compré unas zapatillas sin decir marca, de una calidad supuestamente buena, italiana, y les puedo asegurar que no terminé de usarlas y ya parecen peor que las Pampero. Entonces también es eso, ¿no? Cómo la marca nos impone realidades que no son. Pero hoy no venimos a hablar de eso, yo no vengo a hablar de nada, no puedo hablar de nada de esto. Sí puedo presentar a nuestra expositora que ya algo adelanté, la doctora Natalia Torres Santomé, sobre un tema que es justamente el régimen patrimonial del matrimonio, un tema complejo que en mi experiencia tiene sus vicisitudes, principalmente porque cuando llegamos a la justicia de familia, más bien acostumbrada a cuestiones de interrelaciones parentales y poco asidua a ver temas puramente patrimoniales, se hacen algunos líos. O sea, la verdad es que muchas veces terminamos discutiendo, usando herramientas que son más bien para resolver protección de la mujer, protección de género contra la violencia, protección del niño, la niña o la adolescente. Y claro, cuando hablamos de dinero ya no hay nadie que proteger, esto es mío, esto es tuyo, cómo se divide, y si hay algún tipo de otra protección, esa protección no está en esta discusión, está en otro lado. Bueno, ahí siento que, con perdón de mis amigos y amigas jurisdiccionales, jueces, veo que los jueces de familia hacen bastante agua. Y también advierto que pasa también con muchos colegas, así que celebro fuertemente que estemos aquí hablando de estos temas que tienen más que ver con el derecho privado, pero no pueden dejar de mirar el tema de interés social que siempre tiene por detrás la familia. Así que, por supuesto, me alegra y además espero que todo lo que aprendan aquí les sirva para ganar mucho, mucho más dinero y estemos todos más felices y podamos construir lo que necesitamos en nuestra vida personal.
Bueno, gracias de nuevo en esta gran cantidad. Cuento ahí 76 participantes. La verdad que una tarde de viernes, más propicia para una siesta o un mate, estar usándola para escuchar, por supuesto, sin equivocarse, una excelente exposición. Habla muy bien de ustedes, así que los y las felicito. Y espero que nos sigamos viendo, como siempre, de esta manera o de la manera presencial todas las veces que podamos. Muchísimas gracias y la dejo con la doctora Torres Santomé. Gracias, gracias Jorge, que siempre sos tan generoso en tus palabras, y gracias también por acompañarnos hoy este ratito. Aprovecho para saludarlas y saludarlos, agradecer a mis compañeras, a Beatriz, a Norma, a Sandra, que como decía recién nuestro presidente, son directoras en el Instituto de Derecho de Familia. También nos están faltando algunas compañeras que en este momento están en otras actividades, pero que se van a ir sumando. Disculparme por la suspensión, caí yo también, como vamos cayendo de a uno con COVID para la primera fecha, y por eso tuvimos que reprogramarlo. Si les parece, arrancamos para hablar de este tema que es el que nos convoca, que como decía Jorge, es un tema que a veces presenta, tiene más mala fama de lo que en realidad es, parece más difícil de lo que en realidad es cuando uno comprende los lineamientos generales. Lo que hay que lograr con régimen es comprender los lineamientos generales. A partir de ahí se empiezan a aclarar todas las dudas casuísticas. Entonces la idea que hablamos con el instituto era detenernos un poquito en estas bases, que son las que más problemas generan, como para comprender la generalidad, y después sí abordamos las preguntas casuísticas. Yo les voy a compartir, es muy cortito, unas pantallitas que hoy hablábamos con Araceli, ayudan a fijar algunos conceptos. La idea no es que nos tengamos que poner a estudiar como en la facultad, pero sí recordar algunos conceptos generales que nos trae nuestro sistema, nuestra organización, que una vez que los incorporamos y los asimilamos y los refrescamos, a partir de ahí comienza a ser más sencillo el abordaje de cada uno de los casos. Básicamente, siempre que hablemos régimen, vamos a recordar que va a afectar en dos relaciones diferentes. No es solamente el problema de cómo resuelven los cónyuges entre sí en el momento que se divorcian, y quién se queda con el bien, etcétera, etcétera, que esto es por ahí lo primero que nos aparece rápidamente cuando pensamos en esto, sino que régimen también rige un segundo ámbito de relación, que es la relación entre cada uno de los cónyuges y los terceros. Porque si cuando yo voy a liquidar una comunidad al momento de un divorcio y liquido la casa que tenía ese matrimonio y que era de carácter ganancial, no miro que esa casa tiene un crédito hipotecario y no traigo este crédito hipotecario a la liquidación, voy a estar afectando a alguno de los cónyuges y le voy a estar haciendo pagar a ese acreedor por parte del único deudor que me figura en el crédito hipotecario. Y en realidad, esta va a ser una deuda que debería pagar la comunidad, ¿no? Estas son situaciones que, si yo no las recuerdo, se me pueden escapar. Y escapar puede ser, bueno, un detalle o puede ser un montón de plata. Entonces, cada vez que miremos régimen, tenemos que recordar que tenemos afectaciones en dos universos diferentes. En el caso que vamos a tratar hoy, que es el particular régimen de comunidad, es decir, el régimen de separación también tiene el tema que tiene que ver las relaciones de los cónyuges entre ellos y las relaciones con terceros. La que vamos a ver hoy es la del régimen de comunidad y cómo se proyecta esto concretamente respecto de la calificación de bienes. Es decir, los bienes que yo adquirí durante el matrimonio, que algunos serán gananciales, otros no,
qué va a ocurrir durante la vigencia del matrimonio y qué va a ocurrir al momento de la extinción de esa comunidad. Recuerden que puedo tener extinción de la comunidad incluso sin tener extinción del matrimonio. Digo, esas son todas complejidades que se nos van a ir sumando si uno quisiera analizarlas. Para abordar cualquiera de ellas, lo que primero tenemos que tener claro es el inicio. Bueno, ¿cómo califico los bienes? Y yo le puse atención con la supletoriedad. ¿Por qué? Porque en virtud del artículo 463, si yo no elijo de forma formal y solemne el régimen de separación, por más que yo esté convencida o arregle con mi cónyuge, nos firmemos documentos entre nosotros, no sé, hagamos cualquier tipo de acto privado, donde caracterizamos que vamos a estar en el régimen de separación, o que cada uno va a ser dueño de lo que adquiere, o lo que fuera. Si yo lo hago de forma privada, sin seguir la forma solemne del código, voy a estar en el régimen de comunidad. Y el régimen de comunidad el régimen de separación también, pero las normas del régimen de comunidad son de orden público. Lo que significa que el bien se me va a calificar como lo determine la ley. Es decir, por más que yo compre una casa cuando estoy casada, con un dinero que me regaló mi mamá, pero que no tiene ninguna trazabilidad, es decir, no puedo acreditar el origen de los fondos, de dónde viene ese dinero, bueno, ese bien se va a considerar, según el orden público, ganancial. Y por más que mi cónyuge me diga, bueno, yo creo, yo sé, bueno, a priori va a ser ganancial. De la misma forma que si nos hubiéramos puesto que vamos a estar en un régimen de separación, pero lo hacemos mediante un instrumento privado y no seguimos la solemnidad de formas que nos pide el código, aún aunque estemos convencidos que estamos comprando cada uno para sí, ese bien va a tener una calificación. Y mi régimen va a ser la comunidad. Todo esto porque el régimen patrimonial está regido por el orden público, no está sujeto a lo que puedan acordar las partes. Bien, cuando estamos en el régimen de comunidad, ya sea porque el matrimonio lo sabía y lo eligió, o porque pensó que estaba eligiendo algún otro régimen y por la supletoriedad llegó al régimen de comunidad, vamos a tener cuatro grandes puntos que presentan cierta complejidad. ¿Cómo califico los bienes? ¿Cómo los gestiono durante la comunidad? ¿Cómo pago las deudas? Es decir, ¿cómo califico y gestiono los pasivos? Y después, ¿cómo extingo, liquido y parto? Que son tres operaciones diferentes. Muchas veces las usamos de forma indistinta, pero ya veremos que son tres operaciones diferentes. ¿Cómo hago todo eso? ¿Cómo abordo todo esto sin que me abrume pensando que es todo un gran caos entrar al régimen de comunidad? Sabiendo calificar bienes. Sabiendo calificar bienes, a partir de ahí, todo lo demás empieza a ser mucho más sencillo. Por eso nos vamos a dedicar hoy a calificar. Si nos da el tiempo, avanzaremos sobre las demás. Pero si no, pudiendo agotar lo más complejo de la primera parte, vamos a ver que las preguntas del punto 2, 3 y 4 se resuelven más fácilmente, porque yo ya sé ese bien, quién va a tener que gestionarlo, disponerlo o ponerlo como garantía para pagar sus deudas. Lo que es muy importante cuando vamos a entrar a hablar de calificación es recordar que la calificación
es un concepto diferente a la titularidad, que a veces también los mezclamos. La titularidad es el exclusivo dueño registral, si el bien es registrable, o dueño en términos de posesión, si el bien no es registrable. ¿Esto qué significa? Un auto. Bueno, el auto, la titularidad es la que me figura en el título automotor. Eso no significa que el bien sea propio o ganancial. No, significa que puede ser un bien propio o un bien ganancial de titularidad de fulanito o de fulanita. Yo puedo tener un bien ganancial de titularidad de uno de los cónyuges o de titularidad de los dos. Tendría un condominio ganancial, una casa que se compra, que es ganancial y que está a nombre de los dos. Ahí coinciden la titularidad y la calificación. O podría tener una casa que es ganancial y que está a nombre de uno solo de ellos. Ahí no coinciden la titularidad y la calificación. O podría tener un bien propio que compré con mi novio o con mi novia antes de casarme, por ejemplo, una casa, y la pusimos a nombre de los dos, y ahí voy a tener un condominio propio. ¿Ok? Lo adquirimos antes de casarnos, entonces el bien es propio, la calificación es propia, pero la pusimos a nombre de los dos. La titularidad es titularidad es un condominio y la calificación es un bien propio. Vamos a ir avanzando y van a ver que no es tan complejo. En principio ya sabemos que en el régimen de comunidad solo tenemos dos tipos de bienes. O el bien va a tener la calificación de propia o va a tener la calificación de ganancial. No existen bienes más o menos. Hubo alguna discusión en doctrina, en particular en el ámbito notarial, respecto a si existían los bienes de doble calificación. Esta teoría fue resuelta, o esta discusión fue resuelta por el Código Civil y Comercial, que establece que no existen los bienes duales. El bien o va a ser propio o va a ser ganancial. Y si hubiera recibido aportes de dinero propio, de dinero ganancial, vamos a ver en los diferentes supuestos cómo resuelvo, qué calificación tiene y quién debe recibir recompensa por haber puesto un dinero en un bien sobre el que después, por la calificación del bien, no va a poder recuperar a título personal. O sea, los bienes pueden ser propios, pueden ser gananciales, y tenemos una suerte de carta de resolución absoluta, que es el artículo 466, que es la presunción de ganancialidad. Se las puse acá el artículo, no es necesario que nos quedemos mucho, pero sí me interesa esa frase que resalté en verde. ¿Qué me dice este articulito? Me dice, mire, excepto que usted pueda probar, solo en el caso que usted pueda probar, consideraremos que algún bien es propio. Si no, todo lo demás es ganancial. Se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes que existen al momento de la extinción de la comunidad. Creo que dice extinción, no sé por qué me tapa la pantallita, pero la idea es esa. ¿Qué significa? Tengo mi departamento de soltera, me caso, no compro nada, extingo porque me divorcié. Bueno, el código va a presumir en principio que ese departamento que hay es ganancial. Ah, la pucha, pero si lo adquirí antes de casarme, ¿cómo no? Traiga el título y pruebe. Sí, probé. Es anterior al casamiento. Ah, no hay ningún problema. Todo lo que exista al finalizar la comunidad, a priori, dice el código como un gran paraguas, es ganancial. Este articulito, el 466, me resuelve la mayoría de los temas. Cuando yo tenga una duda, vieron que a veces vienen los clientes y consultan, tal cosa es ganancial, tal cosa es propia, bueno.
Primer atisbo de respuesta. Mire, por el 466 es ganancial. Lo que vamos a analizar en realidad no es si el bien es ganancial. Lo que vamos a analizar es si entra dentro de las excepciones que lo quiten de esta presunción. Esto significa, vamos a analizar si este bien es propio. El análisis es al revés, no es, che, este bien es ganancial o no. El análisis es, este bien es ganancial. Vamos a analizar en realidad si lo podemos sacar de ahí y probar que es propio. ¿Cómo hago esto? Bueno, de una forma re sencilla que la sabemos todos desde la época de la universidad, pero que a veces nos olvidamos de aplicar la regla. Hay 3 principios básicos para saber si un bien es propio o es ganancial. El primero es cuando lo adquirí. Fíjense que abajo en esa pantallita yo les dibujé una línea de tiempo. ¿Se ve mi cursor? Cuando lo muevo, sí. Miren, si yo estoy parada acá, voy a decir, lógicamente, si yo adquirí un bien acá, mi comunidad empieza acá, termina acá, y si lo adquirí acá, el bien es propio. Ese es el ejemplo más fácil. El artículo 464 me enumera todos los bienes que se consideran propios. Por otro lado, si yo me paro acá, digo, extinguí, me divorcié acá, liquidé la comunidad, la partí, ya resolví todo eso. Soy una persona divorciada, pero con toda la comunidad extinta y partida. Bueno, lo adquirí acá. Ay, esperen que se me fue el cursor. Acá. Y en principio va a ser propio. Lo adquiero acá. Bueno, es ganancial. Esta es la más fácil. ¿Cuándo se adquirió? Se adquirió acá, es propio. Se adquirió acá, es ganancial. ¿Se adquirió acá? Bueno, en principio, por eso les digo, ya volveremos sobre esto, es propio. Segundo principio, que también lo sabemos todos, carácter de la adquisición. Ya no me voy a parar acá. A mí me importa saber qué pasa en este tiempo. ¿Cómo lo adquirí? ¿Lo adquirí a título oneroso o lo adquirí a título gratuito? Mira, me llegó por herencia, me llegó por donación, mi tío me hizo un legado. Ah, ¿te lo regalaron? Entonces es propio. ¿Lo adquiriste a título oneroso? Es ganancial. Es la herencia que recibiste de tu mamá y de tu papá, de tus abuelos, de un amigo que te nombró heredero. ¿Lo recibiste gratuitamente? Es propio. Bastante fácil. El tercero es el se llama el carácter de los fondos, de la facultad lo conocíamos como la subrogación. ¿Qué era? Yo compro acá, en esta época de soltera, un departamento, y cuando estoy casada, en esta línea temporal, lo vendo y compro otro departamento. Con la misma plata, con los mismos fondos. Ah, bueno, es fácil. En realidad, no es que la comunidad compró una casa. Yo, con mis propios fondos, de carácter propio, adquirí un bien a título oneroso durante la vigencia de la comunidad, pero lo adquirí con fondos que yo traía. Entonces, este nuevo bien mantiene la calificación del anterior. Si el departamento que yo tenía acá era propio, cuando llegué acá y compré otro departamento con los mismos fondos de carácter propio que yo había generado en mi época de soltera, bueno, el bien va a ser propio. No es difícil. Se nos empieza a complicar cuando no es todo tan matemático, ¿no? Cuando yo tenía un auto de soltera acá, en el año, no sé, yo me casé, supónganse, en el año
2015, bueno, yo tenía un auto en el 2014, me caso en el 2015, vendo el auto en el 2016 y compro otro auto en el 2022. Bueno, ahí ya tenemos un problemita. ¿Son exactamente los mismos fondos? No lo son. O yo tenía un auto acá de 100 pesos, lo vendo y compro un auto de 1000 pesos. Bueno, no es exactamente lo mismo. Ahí es donde se nos empieza a complejizar y lo vamos a resolver ahora. Pero digamos, de la base más fácil que yo tengo que tener, se conforma con estos 3 principios y la presunción de ganancialidad. Yo voy a decir, bueno, tengo que calificar un bien, como pasa muchas veces. Natalia, tal cosa, ¿es propia o es ganancial? Bueno, miremos. Primero aplico presunción de ganancialidad. A priori va a ser ganancial, pero veamos si no responde a algunas características de los bienes propios, para poder ponerlo como excepción. Los bienes propios los van a tener en el artículo 464, que tiene una enumeración de 800.000 letras. Entonces uno va a decir, bueno, a ver, no me acuerdo, Natalia, de memoria, todas esas letras. No, yo te digo, es fácil. Mira, ¿lo adquiriste durante la comunidad? Sí, lo adquirí durante la comunidad. ¿A título oneroso o gratuito? No, era la herencia de mi abuelo. Ah, listo, es propio. O, sí, lo adquirí durante la comunidad. Pagué, lo compré. Ah, bueno, fantástico. ¿Cuál era el origen de los fondos? ¿Qué calificación tenían esos fondos? Y era la plata que yo ahorré de mi sueldo los últimos 20 años. Ah, ¿y cuándo te casaste? Y me casé hace 30 años. O sea que todos eran todos tus ahorros de casada. Sí, pero eran míos. Sí, pero es ganancial. ¿Me van siguiendo? Esto me resuelve casi les diría, el 80% de los casos. ¿Por qué no suele pasar que vengan a plantearnos la problemática que existe en el derecho acerca de qué calificación tiene si encuentro un tesoro enterrado en el patio de mi casa? Que sería, por ejemplo, uno de los supuestos donde no están de acuerdo quienes hacen derechos reales y quienes hacemos derecho de familia. Digamos que los casos en general que nos traen son más comunes de resolver con estos principios. Sin embargo, hay un par de supuestos que se presentan habitualmente en la profesión y que no necesariamente estos 3 principios o la presunción de ganancialidad me los resuelven. Nos vamos a dedicar ahora a esos 3. Sí quiero que antes de que pasemos de pantalla y nos pongamos a charlar sobre los casos, nos detengamos un ratito chiquitito en esta línea temporal. Yo les dije, la línea punteada que se ve acá es la línea de la comunidad. Acá empezó, la comunidad empieza un día determinado, es o el día que me casé o el día que hice el cambio de régimen. Es un día exacto en el derecho, no es más o menos en el 2012, no, tiene un día. Y tiene un día exacto que termina. Exacto. Es el día de la muerte, si esta comunidad termina por muerte de uno de los cónyuges. Es el día que la sentencia de muerte presunta establece como muerte. Es el día que presentamos la demanda de divorcio si se trata de una presentación conjunta. O es el día que notifico la demanda de divorcio si es una presentación unilateral. O es el día de la separación de hecho que reconoce que es reconocida en la sentencia de divorcio. O es el día que la sentencia de separación judicial de bienes me determina como fecha. O es el día que cambié de régimen. ¿Por qué hago toda esta enumeración?
porque no hay un más o menos termina para esta fecha. No. La comunidad termina con un hecho o un acto jurídico. Mientras no tenga un hecho jurídico como la muerte o un acto jurídico, mi comunidad no terminó. Aunque esté separada de hecho, haga 50 años. La comunidad tiene una fecha de separación. Y esto es muy trascendente, porque si ustedes miran el cursor, este día anterior a la fecha de extinción, yo cobré mi sueldo o cobré un honorario y es ganancial. Este día siguiente a la fecha de la extinción, yo cobro mi sueldo y es propio. No hablamos de cobros que yo hago acá que se hayan generado acá, ¿eh? Hablamos del cobro, del dinero que se genera y se cobra en esta fecha. Si yo salí, por ejemplo, del juzgado, donde nos notificamos la sentencia, y me fui al bingo y jugué a las moneditas y me gané 1 tonelada de plata, si lo hice este día, es propio. Pero si lo hice el día anterior, festejando que iba a ir a notificarme, es ganancial. No jueguen al bingo el día anterior. Digo, hay un cambio sustancial que ocurre en una fecha determinada. ¿Por qué les pongo todos estos numeritos? Como dijimos hace un ratito, el artículo 464 me enumera todos los bienes propios. El artículo 465 enumera todos los bienes gananciales. Y el artículo 466 enumera la presunción de ganancialidad. Menciona la presunción de ganancialidad. El artículo 464 y el 465, si ustedes los ven, son 2 artículos prácticamente muy parecidos. Uno dice, se considera que son bienes propios y larga toda una enumeración. El 465 dice, se considera que son bienes gananciales y larga toda una enumeración. No tendría mucho sentido que si yo tengo cuáles son los propios y tengo la presunción de ganancialidad, no tendría mucho sentido tener una enumeración enorme de cuáles son los bienes gananciales. ¿Qué estás diciendo, Natalia? Si vos decís que según el 466, todo lo que no sea propio, es decir, lo que no esté en el 464, es ganancial, ¿para qué tengo una enumeración de bienes gananciales? Y aquí es donde muchas veces se hace agua, y es que el artículo 465, sí, puede ser que lo aplique acá, cuando yo, por ejemplo, quiera saber, che, el salario, ¿es propio o es ganancial? Bueno, los frutos los tengo en el 465, voy a saber que es ganancial. Pero digo, esos son 1 o 2 supuestos, que además, al no estar enumerados en el 464, están resueltos por la presunción de ganancialidad. ¿Y para qué tengo el 465? ¿Saben para qué lo tengo? Para esta época. ¿Cómo? Sí, para cuando la comunidad terminó. Cuando la comunidad terminó, pero no se liquidó, los cónyuges salieron de la comunidad de ganancias, pero no salieron de una comunidad indivisa. Terminó su comunidad ganancial e instantáneamente entraron en una comunidad indivisa. ¿Qué consecuencias tiene esto? Tiene que los bienes se siguen calificando y se van a seguir calificando hasta que la comunidad no solo se haya extinguido como nos había pasado, eso ya nos pasó acá. Esperen que mi cursor va y viene, nos pasó acá. Lo que pasa es que nos faltaron los 2 o 3 pasitos que yo les contaba, que era, además de extinguir, tengo que liquidar y tengo que partir. Mientras yo no haga esos 3 pasos, estoy en una comunidad indivisa
que sigue aplicando estos principios. ¿Qué significa? Miren, imagínense que yo llegué a la sentencia de divorcio, donde no teníamos personas, hijos o hijas menores de edad para resolver responsabilidad parental, no teníamos un problema de compensación económica, no teníamos nada de conflicto personal o que nos generara alguna situación de resolver. Lo único que teníamos eran bienes en común. Bueno, llegamos acá, esperen que mi cursor no se ve. Este día nos dicen, listo, están divorciados, pero no extinguieron, no presentaron un acuerdo respecto de los bienes o dijeron que los iban a liquidar en forma privada. Entonces, si bien ustedes personalmente están acá, siguen en una comunidad indivisa. Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo, paradita acá, compro una casa. A los 2 días que salió la sentencia, yo compro una casa. Entonces me van a decir, Natalia, ¿y cómo manejas el tercer principio? ¿Qué carácter tenían los fondos con los que vos compraste la casa? Y son ahorros de 20 años. Pero si son ahorros de 20 años, son ahorros que vienen de acá. Sí, claro, digo yo, pero yo lo compré acá. Sí, pero eso es solo el primer principio, época de adquisición. Resulta que cuando vos mirás el origen de los fondos, esos fondos eran de carácter ganancial. Y entonces, Natalia, vos que estabas tan canchera, te compraste una casa que es ganancial y que vas a tener que partir. La pucha. ¿Y cómo no me avisaron eso? O mi ex, que cuando nosotros extinguimos nuestra comunidad, pero no liquidamos y no la partimos, mi ex, que se quedó con el auto, decide vender ese auto y comprar un auto mucho mejor. Entonces, cuando yo me entero que compra un auto mucho mejor, le digo, pero espera, ¿vos con qué pagaste el auto nuevo? Y yo lo pagué con el auto que me quedé, ¿te acordás, Natalia? Pero el auto ese era ganancial. O sea que lo que vos compraste se subrogó. La pucha, pero yo me había divorciado justamente para que no tengamos estos problemas. Bueno, amigo, resulta que cuando vos salís de la comunidad, no te vas a ir hasta que liquides y partas. Y hasta que eso ocurra, a vos te va a estar aplicando el artículo 465. ¿Qué ocurre en este momento donde yo extinguí pero no liquidé? Lo único que ocurre es que me cambia la lógica. Ya no me va a aplicar la presunción de ganancialidad. Al revés, la presunción va a ser, en principio, son bienes propios. Excepto que el bien que usted adquirió esté enumerado en el 465. Si ustedes hacen un juego, como nos gusta a los que somos un poco ñoños del derecho, de comparar el artículo 464 y el artículo 465, van a ver que son prácticamente iguales, que enumeran las mismas cosas. Si uno lo lee sin saber la línea de tiempo, dice, yo no entiendo. El 464 me dice que son propios los bienes adquiridos, los bienes registrables adquiridos. Y el 465 me dice, son gananciales los bienes registrables adquiridos. Bueno, a ver, amigo, ¿sabe dónde usted se va a dar cuenta si aplica el 464 o el 465? Sabiendo en qué parte de la línea de tiempo se para. ¿No estoy casado? Listo, ni lo miro, no me interesa mucho. ¿Me casé por comunidad? Bueno, voy a tener que saber que lo primero que pienso es la presunción de ganancialidad. Lo que no va a estar adentro seguro es lo que está en el 464. Y si la presunción de ganancialidad yo la quiero que además me la digan exactamente, bueno, voy a mirar los 2 o 3 primeros incisos del 465. Estoy parada acá, que extinguí la comunidad de ganancias, pero no me fui de la comunidad indivisa.
Entonces, lo que voy a tener que mirar acá es qué me numera el 465. ¿Por qué les puse el 464? Porque hay bienes que si cuando yo estoy parada acá venían desde acá, no los analizo desde la ganancialidad, los analizo como venían desde antes de casarme. Por lo tanto, para calificar un bien, lo primero que tengo que saber es en qué parte de esta línea temporal yo voy a estar parada. Y entonces, cuando sé dónde estoy parada acá, por ejemplo, voy a decir, ah, fantástico, primero 466, es ganancial. Vamos a chequear que no estén las excepciones. ¿Cómo me fijo en las excepciones? Las 3 fáciles que conozco de la Facu: época de adquisición, carácter de la adquisición o carácter de los fondos. ¿No entra dentro de esto? Bueno, voy a leer todo el 464, a ver si ese supuesto está. El supuesto no está en el 464, el bien es ganancial. Por el contrario, estoy parada acá. Y entonces voy a decir, a priori, el bien es propio. Pero tengo que saber si no entra en alguna de las excepciones, en alguno de los principios y de criterios, que me diría que, aún adquiriéndolo después de extinguida la comunidad, es ganancial. ¿Y cómo sé? Bueno, primero le aplico estos 3 criterios. Porque si yo adquiero acá, en esta línea de tiempo, esperen que se me va el cursor, que hace como unos líos. Si yo adquiero acá, pero adquiero por herencia, no tengo ninguna duda, es propio. El problema es si adquiero a título oneroso. Cuando adquiero a título oneroso voy a mirar cuál es el origen de los fondos. Y si aún así, atravesando estos principios, el supuesto no aparece, lo que voy a tener que ir a leer es el artículo 465. Si el bien que yo quiero calificar, que se adquirió acá, está dentro del 465, entonces ese bien es ganancial. Aunque mi cliente se quiera agarrar los dedos contra la puerta. ¿Por qué? Porque es orden público. Nada de esto está sujeto a la voluntad de las partes ni a lo que ellas quieran reconocerse entre ellas. El bien va a tener una calificación de orden público. Eventualmente podrán hacer algún negocio jurídico entre ellos para transmitirse el dominio. Eso no es problema. Pero la calificación del bien surge de la ley. Hasta acá, ¿venimos bien? Esperen que los dejo de compartir un cachito para verlos. A ver si alguno tiene una pregunta antes que avancemos a los supuestos más difíciles. Esperen que leo el chat, venimos bien. ¿Hay alguna pregunta? Uy, esperen que no llego a ver. Nor o Betty o Sandra, si alguna me quiere transmitir las preguntas, pues no llego a verlas en el chat. Si no, seguimos avanzando. Hola ¿Venimos bien? Nati, Seguimos. aún No no veo. veo que haya alguna pregunta. Bien. Hay una, pero creo que se desasnó con la explicación que hiciste. Ujú. Así que si hay alguien que quiere, Listo. que no se siente respondido y quiere arremeter con alguna pregunta, si no, seguimos. Vamos entonces. Bien. ¿Tener esto re claro en 20 minutos? Sí, ya vamos, Lucía. Vamos a esa que es de las complicadas. Por eso, primero teníamos la base todos. Vamos entonces a ver los supuestos que son por ahí más difíciles o no tan, más que difíciles, no tan claros. ¿Qué son estos supuestos específicos? La subrogación con cambio de calificación. ¿Qué significa esto? Yo tenía un auto de soltera que valía 100 pesos, estoy casada, lo vendo, cobro el dinero, tengo 100 pesos propios y compro otro auto exactamente igual por el mismo valor. Vendí mi auto anterior por 100 pesos y compro por 100 pesos. ¿Qué calificación va a tener el auto? Esperen que los voy a mirar porque me reaburro así.
Si yo no los veo. ¿Qué calificación va a tener el auto nuevo? Vendí por 100, compro por 100, ¿qué calificación tiene? Abran el micrófono, si no estoy yo sola. Propio. Propio, obvio, Claro. Lu, es sencillo, tal cual. Es Bien, sencillo. este otro. Vendo mi auto de soltera por 100. Vendo, agarro la plata, tengo 100 pesos propios y compro un auto de casada por 120. Mm, 20 pesos. Son de 20 los pesos. fondos de los gananciales. Son de mis ahorros, pero yo estoy casada. Ahorré con mi salario. Ese ahorro, ¿qué calificación tendría? Ganancial. 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 Por lo tanto, yo Ganancial. estoy comprando un auto con 100 propios y con 20 gananciales. ¿Qué Claro. calificación tiene? Para mí es ganancial. ¿Por cuál? 100 mangos puse un montón, puse más del 80% del auto. Mari, es propio, pero ¿Qué te voy a dar una calificación? recompensa. Exacto, Elizabeth. La No, calificación va a seguir siendo propia, Propio. pero, espérenme un poquito, pero hay 20 pesos Hay que puso 20 la pesos. comunidad Claro. y que hay que devolverlos de alguna forma. Esto lo voy a devolver como recompensa, pero no me afecta la calificación. Ah, La claro. calificación va a seguir siendo propia. Propio. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ahora, Sí, sí. vendí mi auto de 100 pesos y compré un auto de 1000 pesos. Ahí es ganancial. Lo que yo tenía de soltera eran 100. Era un auto, no eran 100 pesos. Yo tenía un auto. Por eso se llama subrogar, ¿no? Y reinvertir. No es que yo tenía 100 pesos. Yo tenía un auto, lo vendí, recibí el dinero y con ese dinero fui a comprar. Pero como no me alcanzaba, saqué 900 pesos más del chanchito que tenía en mi casa. Ujú. Para mí es ganancial. ¿Qué calificación va a tener ese bien? Ganancial. ganancial ¿Quién me habla? con ¿Quién me una habla que no veo? recompensa. Exactamente. Cuando yo estoy comprando una universalidad, la clave, para que se acuerden, ¿vieron las reglas mnemotécnicas? La Sí. clave es mayores aportes. Ah, ¿Qué me canasta parecía. hizo mayor aporte? Eso me va a determinar el carácter del bien. Claro. Entonces, yo le voy a tener que preguntar a mi cliente, sí, bárbaro, esto vos acá tenías tus ahorros de soltero o de soltera, pero ¿qué canasta puso más plata? Porque eso me va a determinar la calificación del bien. Claro. ¿Puso más plata la canasta propia? El bien va a ser propio. Y voy a tener, como señalaba Elizabeth, un derecho de recompensa a favor de la comunidad. Por el contrario, si quien puso más plata es la canasta ganancial, aunque sean mis ahorros de mi trabajo, el salario es ganancial. Por lo Es tanto, lo que ganancial. yo ahorro de mi trabajo también es ganancial. Entonces, si puso más aportes, la canasta, por decirle de alguna forma, ¿no? Ganancial, el bien que incorporo va a ser ganancial. Y qué va a pasa con haber los 100? ahí vamos, espere, un derecho de recompensa a favor del cónyuge que puso su dinero de soltero o de soltera. En este Eso que me- caso, donde Perdón. al terminar la comunidad, yo tengo un auto que vale 1000 pesos y que es de calificación ganancial, porque vimos que los mayores aportes me lo habían vuelto ganancial, Sí. yo voy a dividir ese auto por mitades. Y además voy a darle al cónyuge que puso los 100 pesos una Eso. recompensa. Hasta acá. ¿Todo el mundo lo entendió? Porque después vamos cada vez más difícil. Sí, Una bien, pregunta. Patricia. Sí, ¿cómo estás, Natalia?
Porque en los automóviles es más difícil que en los inmuebles. ¿Dónde queda registrado esos Eso quería. 100 pesos 100 pesos. que yo los puse como bien propio y el 900 ganancial? En automotores, ¿no? En automotores no lo vas a tener, porque en automotores, de hecho, te ponen la calificación en el título, pero Sí. la calificación, digamos, la calificación no tiene estos matices, que además, Patri, probablemente lo veamos, este problema, entre comillas, dentro de 10 años o de 20 años, cuando esta gente se divorcie o cuando alguno se muera y tenga que ir a discutir con los herederos. Claro, claro. Porque la recompensa solo me aparece cuando la comunidad se extinguió, Se extinguió. no antes. Entonces, en términos de asesoramiento o incluso en términos de historia personal, ¿no? Para saber cómo proteger el patrimonio de uno. Lo que tenga que ver con recompensas es importante, no es necesario. Es importante documentarlas cuando ocurren. Documentarlas con instrumentos públicos, con instrumentos privados con fecha cierta. Atención con eso. Porque cuando vayamos a liquidar esta comunidad, la confesión entre partes no me alcanza frente a terceros para acreditar el carácter de un bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se podría hacer con un auto? Que estamos hablando del ideal, ¿no? Porque después hay veces que hay un problema de costos, hay un problema de posibilidad de tiempos, bueno, estamos hablando del deber ser. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que esta trazabilidad, vendo mi auto de soltera y con ese dinero se compra el auto de casada, pudiera documentarse. Si las operaciones son seguidas en el tiempo, es relativamente más sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo este dinero? ¿Por qué tengo estos 100 pesos? Yo los puedo acreditar saqué de mi banco donde estaban los ahorros de soltera, o vendí mi auto y los deposité en ese banco y después saqué ese dinero y al día siguiente compramos el auto, es más fácil seguir por presunciones. Pero cuando va a haber un plazo de tiempo en el medio, hay que buscar alguna forma de dejar constancia. Y eso solo se puede hacer por actas notariales o instrumentos privados con certificación de fecha. Y si no, después vamos a ver que hay alguna vueltita de presumir la recompensa. Pero eso cuando nos vayamos poniendo cada vez más complejos. Principio general, miren que si van a vender el bien de soltero y se va a reinvertir en un supuesto que me va a cambiar la calificación, que es el supuesto de mayores aportes, bueno, tracen la historia de ese dinero. En ese supuesto, fíjense que yo les decía, la clave es mayores aportes. Esto es lo que me tengo que acordar. ¿Qué me determina la calificación de un bien? Cuando un bien es adquirido con dinero de 2 canastas, es cuál hizo el mayor aporte. La joda viene si yo vendo mi auto de soltera por 100 y compro casado un auto de 200. Y ahí tenemos un problemilla, porque no me resuelve. Lo que me explicó Natalia, lo anoté, lo entendí. ¿Qué hago ahora? Bueno, primera opción, nunca lleguen a un 50 y 50. Digo, esto sería lo más sencillo de resolver y no tendríamos ningún problema. Frente al 50 y 50 les puedo contar cómo se resuelve hoy en el caso del laboratorio, porque no ha habido todavía jurisprudencia de esto en una tendencia sostenida, porque hace muy poco tiempo que tenemos aplicación de código. ¿Qué venía discutiendo la doctrina antes y qué es lo que se piensa ahora? Hay dos posturas en esta. Uno dice, mira, lo que prevalece es la presunción de ganancialidad. Por lo tanto, por imperio del 466,
el bien va a ser de calificación propia y habrá una recompensa para el cónyuge. Todo esto me cambia mucho, chicos, porque el bien será de calificación ganancial, perdón, y habrá una recompensa para el cónyuge. Me cambia mucho, porque si el bien es ganancial, cuando yo liquide la comunidad lo parto por mitades. Y si el bien es propio, cuando yo liquide la comunidad me lo llevo entero a mi casa. Después veré qué pago de recompensa. Pero en principio me lo llevo yo. Y además, si la recompensa es en favor de la comunidad también soy yo. Así que me voy a llevar el bien propio más sobre algún mango de esa recompensa. ¿Me siguieron? La recompensa, Sí. la comunidad no es el otro, la comunidad somos los dos. Una de las teorías me dice aplica presunción de ganancialidad. La otra teoría me dice no. El origen de ese dinero, el primer, o aquello que primero estaba, era el ahorro personal. Y por lo tanto, aquello primero me determina la calificación del bien, porque no puede un matrimonio representar un empobrecimiento de los cónyuges. Es medio dificilonga esta segunda, lo más lógico es que se imponga la presunción de ganancialidad, yendo a lo que nos interesa a quienes ejercemos la profesión, hay que evitar el 50 y el 50. Porque no dice por más del 20%, por más del 5%, me alcanza con tener una diferencia mínima. Entonces, bueno, este tipo de cosas estaría bueno que todas las personas las supieran para poder administrar bien sus patrimonios y no que se enteraran 30 años después, ¿no? Que fue un mal negocio por falta de asesoramiento. Bien, ese es el primer supuesto. Se los voy a mostrar con los articulitos del código. Si yo estoy adquiriendo durante la comunidad, para saber qué calificación tiene ese bien, voy a leer el 464, que me va a decir, mira, si estás adquiriendo mayormente con dinero propio, el bien va a ser propio. Ahora, si yo estoy parada en la línea de tiempo, cuando la comunidad ya está extinguida, y estoy usando dinero que no partí, que no adjudiqué, pero además poniendo dinero que gané después de la extinción de la comunidad, me va a decir, me voy a tener que mirar el 465, que me va a decir, bueno, mirá, si lo que vos mayormente invertiste es dinero de carácter ganancial, entonces el bien va a ser ganancial. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Con la línea de tiempo que veníamos dibujando. El de mayores aportes es un supuesto bastante lógico. Sigue la lógica o sigue el sentido común. Cuando lo ponemos en ejemplos, vemos que uno dice, sí, está bien, tiene sentido. No es que alguno pierde porque hay derecho de recompensa, pero la calificación se determina por el mayor aporte. Diferente es el supuesto de las partes indivisas. Y alguien me hablaba de la casa de los suegros, y vamos a ver este supuesto que es no es difícil de entender, pero es muy problemático porque no sigue la lógica de lo que sería el derecho privado en sí, sino que sigue la lógica de los derechos reales. ¿Cómo es esto? Miren, yo estoy casada, felizmente, muy contenta con mi pareja, y recibo una herencia. Recibo la herencia de mis abuelos. Por algún motivo, digamos en derecho de representación, todos los primos llegamos a la herencia de los abuelos. Somos 8 primos. Yo recibo, la herencia de los abuelos era una casa, entonces yo recibo 1/8 de esa casa. Hablo con mi marido
con mi esposa, y digo, che, qué linda la casa de los abuelos, nos vendría bien para vivir acá. Sí, me dice mi marido, qué lindo, y más que nos llegó gratis. Nos llegó gratis. ¿Qué calificación tiene esa parte indivisa? Propia. Propia. Todos estamos de acuerdo. ¿Bien? Bárbaro, le digo a mi marido, vamos a llamarlo Raúl. Le digo, bárbaro, Raúl, es tan hermosa la casa de los abuelos, vamos a comprarle a los primos los 7/8 restantes. De una, me dice Raúl, sí, dale, si total los primos son buena onda, nos hacen cuotas, nos vamos a vivir en la casa. Bárbaro. Compramos 7/8. ¿Con qué dinero compré? ¿Qué calificación tiene ese dinero? Ganancial. Ganancial. Perfecto. Perfecto. Ganancial. Si no, salvo que haya subrogado un bien propio. Nada, yo lo único que ligué fue el 8 y juntamos los ahorros con Raúl de lo que veníamos laburando toda la vida y le compramos a mis primos. A todos les compré, porque si alguno me hubiera regalado su parte, también sería propia, no tendría problema. No, le compré a todos. Muy bien. Cuando llegamos al momento, nos mudamos ahí, compramos, nos mudamos, somos felices un par de años, después nos empieza a ir mal, nos queremos divorciar. Muy bien, hay que repartir la casa de los abuelos. Yo le digo, mira Raúl, me llevo la casa porque es la casa de mis abuelos. Y Raúl me dice, no, mamita, vos tenías 1/8 de tus abuelos, 7/8 eran gananciales. La casa es ganancial, me dice Raúl. Y yo le digo, Raúl, estás hablando con la máster del régimen patrimonial. La casa es propia. Muy bien, ¿quién tiene razón? Les voy a tirar una línea. Si esto se resolviera exactamente igual que mayores aportes, no se los estaría identificando. Digo, les hubiera contado, les hubiera aplicado todo lo mismo anterior y les hubiera dicho, y aporta y aplica también para partes indivisas. Pero me mandé todo un show con Raúl. Quiere decir que alguna... O sea, ganancial no sería. ¿Qué sé yo? A ver, alguna cosita rarín hay ahí. Para mí, Pensar que tiene que ver con que es de para los mí abuelos. tenés razón vos. No Raúl. A ver, Mariana, vamos por ahí. ¿Por qué? Para mí tenés razón vos, porque en realidad, si sumamos ese 1/8 que vos tenías, más la mitad, digamos, por decirlo de alguna manera, del ganancial. Ajá, Norma, sí. Pero vos también estás haciendo una aplicación Sí, de por ahí, partes, digamos. sí. Yo porque estaría en definitiva teniendo más porciones. Exacto. Más o menos. Pero Fíjense, no es por miren, ahí. esta otra ver. línea. Piensen por este lado. Yo les dije, esto sigue la lógica de los derechos reales. En derechos reales, ¿a mí me importan los porcentajes? ¿Yo soy más o menos condómino según tenga más o menos porciones? No, No. tiene que ver con la donación en sí, en el total de la donación de la casa de los abuelos. ¿Y la donación cuándo ocurrió? La donación en toda esta suma de cosas que yo hice. Yo compré, yo primero recibí, después compré y después quise partir. En todos estos pasos, ¿la donación dónde estuvo? Se puede considerar la donación como principal y a lo demás como por accesión, como accesorio. ¿Pero en dónde estuvo la donación? ¿Dónde se nombró la donación? Cuando yo dije, Patri, estoy casada y recibo de mis abuelos, claro, no sería donación técnicamente, en términos de gratuitamente, recibo por herencia la casa.
yo les preguntaba, en el proceso, ¿esto en qué paso estuvo? Y recién lo contestaba Valeria, estuvo en el primero. La primera adquisición, ¿dónde? Yo me vuelvo dueña de un poquito. Sí, es verdad, de un octavo, pero me volví dueña. Y cuando me vuelvo dueña, tengo vocación al todo. Como si siempre hubiera tenido el todo. ¿Se acuerdan esto en reales? Nosotros muchas veces, todo esto, todos lo sabemos. Lo que pasa es que muchas veces no relacionamos este conocimiento con régimen patrimonial. ¿Se acuerdan que nosotros explicábamos en reales y decíamos, el acto partitivo no es un acto de disposición, porque cada condómino siempre fue dueño. Entonces, cuando un condómino se queda, por ejemplo, con todo, sigue siendo tan dueño como era antes. Lo único que tiene más son porciones indivisas, si yo las quisiera contar. Pero él siempre tuvo vocación como dueño a esas porciones. Cuando hablo de porciones indivisas, lo que me determina la calificación del bien es el carácter de la primera adquisición, sea esa primera adquisición chiquita o grande. Haya adquirido 1 octavo o 9 octavos. En porciones indivisas no me aplica mayores aportes. No aplica. Esto por ahí es una complejidad de acordarse. Miren, cuando voy a adquirir una universalidad, me aplica mayores aportes. Cuando hable de porciones indivisas, me aplica carácter de primera adquisición. ¿Sabés, Patricia, que esta solución está tomada de un plenario de la década del 90 de la capital? En el plenario, si lo buscan, es muy fácil, aparecen los primeros entre Google, creo que es del año 92, se llama el plenario Sanz. En realidad era un supuesto así, un cónyuge que recibe una parte, le compra a sus coherederos y va a anotar en el registro. Y el registro le dice, el señor va a anotar y dice, che, todo esto es propio. Y el registro le dice, no, esto es ganancial. Se da todo este debate, se va a discutir en el plenario, porque unos decían, bueno, está bien, son porciones indivisas, pero esto me determina una injusticia en términos prácticos. Porque una cosa es tener la calificación del bien y otra es tener un derecho de recompensa. Plenario Sanz se resuelve en términos de derechos reales y la aplicación que toma Código Civil y Comercial sigue exactamente este supuesto. Atención, porque me aplica tanto en la línea de tiempo. Cuando yo tengo una adquisición, una primera adquisición que es ganancial, si yo estoy parada mientras la comunidad está vigente, ¿cómo? Cuando me fui de la comunidad, pero no liquidé, fíjense, me divorcié de mi marido. Nosotros teníamos una casa ganancial que habíamos comprado junto con mi hermana. Éramos 3 dueños. Nuestra parte era ganancial. Vivíamos ahí, en realidad la habíamos comprado con mi hermana porque era quien había puesto el resto del dinero, a nosotros no nos alcanzaba. Listo. Nos divorciamos, yo me quedo viviendo en la casa y con dinero que cobro después de divorciada le compro la parte a mi hermana. La primera adquisición, ¿qué carácter tenía? Ganancial. Bueno, después de divorciada yo le compré a mi hermana con plata que cobré después de divorciada. Lo que adquirí es ganancial. Cuando hablamos de porciones indivisas,
Lo que me importa es el carácter de la primera adquisición. Esto no hay otra forma que grabárselo a fuerza de memoria. O grabarse el supuesto, que es el más sencillo, que es decir, hay porciones indivisas, se me tiene que prender una bandera roja. Vayamos al código y miremos cómo se resuelve. Pero no es lo mismo que mayores aportes. Mayores aportes me aplica exclusivamente para comprar universalidades o para adquirir universalidades de una sola vez. Porciones indivisas es diferente. Y el tercer supuesto, y con esto los voy a liberar porque ya hoy les rompí la cabeza de todo, pero que también trae su complejidad, las indemnizaciones. Eterna pregunta de los clientes que a veces buscamos, ponemos en Google, ¿qué calificación tiene? Y salen 20 millones de cosas diferentes y nada me resuelve lo que necesito contestar rápido. Las indemnizaciones las van a encontrar en el 465, inciso M, 464, inciso N, es decir, cuando estoy en la comunidad, una indemnización que cobro, quiero saber si esa indemnización es propia o ganancial, voy a decir, por el 466 es ganancial, pero tengo que ir a mirar si no está en alguna de las excepciones del 464 que me diga que es propia. Y no voy a tener un inciso especial en el 465. Voy a tener un parrafito al final que me refiere a indemnizaciones especiales, las indemnizaciones por muerte. Y ahora les explico rápidamente. Más allá de los artículos, de los incisos, todo, hay una regla mnemotécnica o una especie de tip para saber qué calificación tiene la indemnización. La indemnización va a tener la calificación. Yo esto que salgo filmada después, los profesores amigos me dicen, no podés decir esas cosas tan coloquiales, pero son las fáciles para acordarse. La indemnización tiene la calificación del bien al que suplanta. Re fácil. Miren, la indemnización es porque yo iba caminando, me chocó un auto y me rompió una pierna. La pierna, haciendo una analogía poco académica. La pierna, en términos de analogía, ¿qué sería? ¿Propia o ganancial? Propia. Propia. Va. Entonces, la indemnización por la patita quebrada, ¿qué es? Propio. Propia. Re fácil. Indemnización por despido. Despido. Ganancial. Ganancial. Exacto. El sueldo que es ganancial. Indemnización por daño moral. Propio. Propia. Propio. Lucro cesante. Propio. Ganancial. Lucro Propio. cesante. Propio. Lucro, Propio. recuerden Propio. el lucro cesante, lo que dejé de percibir. Si yo lo percibía, si yo tenía esa ganancia, Ganancial. por ejemplo, mis honorarios profesionales, yo no dejé de trabajar porque tenía la patita quebrada. El lucro cesante, lo que dejé de percibir. Ganancial. 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 Miren, ahora después uno se queda haciendo como un juego diciendo tal cosa propia, tal cosa ganancial, porque es re fácil con esa técnica. Re que te fácil. Te preguntan los clientes y vos en un rapidísimo podés tirar qué calificación tiene. Ahora, esa es la generalidad. Un par de complicaciones. Primera complicación de indemnizaciones. Indemnizaciones se escapa a este marco tan rígido que yo les contaba al principio, que los bienes son solo propios o solo gananciales. ¿Por qué? Porque yo en una indemnización puedo tener rubros que sean de carácter propio y rubros que sean de carácter ganancial. Por ejemplo, una indemnización por despido discriminatorio tendrá, en términos de liquidación, el rubro de salarios caídos, etcétera, indemnización por despido sin causa, todo eso va a ser ganancial. Pero el rubro
por el daño causado por la discriminación, va a ser propio. Las complejidades en indemnización me aparecen porque en realidad la cuenta final sí va a ser, puede tener características o ser dual, rubros que sean propios y rubros que sean gananciales. ¿Y la incapacidad laborativa entonces? A ver, la incapacidad en términos de porcentaje, Claudia, eso es de afectación propia. Propia. Ahora, la indemnización que te pagan, por ejemplo, por accidente o por enfermedad, vos vas a tener un porcentaje en tu liquidación, algún rubro que tenga que ver con salarios caídos, salarios dejados de cobrar, integración de mes, bueno, los supuestos laborales más específicos sobre los que no quiero meter la pata porque esa no es mi especialidad. Esos van a ser gananciales. Claro, pero el rubro que corresponde pura y exclusivamente a la generación de la incapacidad, por ejemplo, la máquina le corta un dedo de la mano, eso también tiene un valor. Bueno, ese valor no es ganancial. Lo ganancial es lo que tiene que ver con el salario. Lo que tiene que ver con el cuerpo es propio. Entonces vos en esa indemnización, una indemnización por accidente laboral, es una de los ejemplos más sencillos de ver, es como la de discriminación. Todo lo que vaya referido Se cortó. Se cortó o se va a cortar. Va a ser tema. Son 10 años de juicio. Y lo cobro. A ver, ¿estoy? ¿Me escuchan? Desapareciste, Doc. Ahora volví. Sí, Sí, volví. se cortó un chiquito, ¿Sí? Nati. Bueno, voy de nuevo. Les decía, atención con el otro supuesto. Porque si el accidente se produjo cuando yo estaba soltera, después me caso, el juicio tarda 20 años, y la indemnización entra 20 años después. Sí, entra. Yo tengo que hacer el cálculo, ¿qué parte de eso corresponde a un propio? Todo propio. Ahí nos va a aparecer un debate que también hay respecto de intereses. El interés es fruto. Entonces, el interés que se genera durante la vigencia de la comunidad es ganancial. Eso ya es cuando empezamos a hilar muy finito, muy finito. Y lo último de indemnizaciones, y con eso sí pasamos a las preguntas más concretas. Yo les decía que en el artículo de bienes gananciales, en el 465, refiere a la indemnización por muerte. Y dice, no es ganancial la indemnización por muerte del cónyuge, aún la que deriva de un contrato de seguro. Si no es ganancial, ¿qué es? Propio. Es propia. Fantástico. ¿Propia de quién? Del muerto. De los herederos. De los beneficiarios Del cónyuge por sucesivo. No es ganancial la indemnización derivada de la muerte del cónyuge. Del causante. No, del beneficiario del seguro. De los Claro, el beneficiarios. beneficiario. Y si al beneficiario, ¿qué le importa si es propia o ganancial? Ah, claro, sí. Miren, a ver si se los leo, a ver si Es alguno propia lo del Espérenme causante. un cachito. No son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge, incluso las provenientes de un contrato de seguro, sin perjuicio en este caso de la recompensa debida a la comunidad por las primas pagadas con dinero de este. ¿Saben de quién es propia? Del supérstite. La indemnización por muerte es un bien propio del supérstite.
Los herederos ni la ven. No entra al acervo sucesorio. Algo que habitualmente, es un conocimiento que habitualmente se escapa. Tal vez porque no sigue la lógica. Este tiene un espíritu de protección sobre el super. El supérstite. Perdón, pero cuando sucede una cosa así, el seguro lo primero que dice es hacer declaratoria de herederos para liquidar. Sí, hace eso. Sí, te pide declaratoria, te pide... Acá en Córdoba con el certificado de defunción basta, ¿eh? No se necesita y declaratoria. miren, si no hay conflicto entre en la familia, este es un supuesto que no se plantea. Ahora, si uno, digamos, si uno lo conoce, lo puede hacer valer ante la aseguradora, porque el artículo dice, incluso los contratos de seguro. Porque si no, yo tengo siempre lo que me alegan, como señalaba Paula, las aseguradoras, mirá, no tengo beneficiario, mirá, necesito la declaratoria, como no dejo a nadie anotado, como... Bueno, que ese es todo un manoseo y un ida y vuelta. Perdón, ¿cuál es el artículo? Perdón. Es el 465, infine, no tiene, Paula, una letra, porque es el último párrafo. Ok. Atención con esto, porque incluso cuando habitualmente te dicen necesito la declaratoria y vos le decís, mirá, por ser legitimarios, no necesitan la declaratoria porque están investidos desde el propio momento de la muerte, te dicen, sí, divino todo lo que me decís, pero si no me trae la declaratoria no cobras su mano. Uno termina llevando la declaratoria porque es más rápido que la pelea con el seguro. Esto es lo que tiene que ver con lo fáctico. Bueno, la indemnización por muerte, ya sea por seguro, ya sea por un juicio que tuve que hacer para cobrar la indemnización, ya sea el pago hecho en forma voluntaria por el empleador o por la aseguradora, ese dinero no entra en la comunidad indivisa, no entra a repartirse con los herederos, porque es propio del supérstite. ¿Qué pueden reclamar los herederos? No es que no pueden reclamar nada. Lo que les va a decir el código es, mira, si esto es un seguro que se pagó durante toda la comunidad, se invirtió dinero durante la comunidad, lo que los herederos pueden es decirle a la comunidad, che, yo quiero una recompensa, porque resulta que yo puse como heredero, mi papá puso dinero para que alguien se llevara un bien propio, no para que alguien se llevara un bien ganancial. Entonces yo, ahora que soy parte de esta comunidad, quiero una recompensa. Sí, el derecho a recompensa por las primas, si se tratara de una indemnización por seguros, está. Si se trata de una indemnización que no parte de seguros, no tengo ningún derecho a recompensa. Porque no es un bien ganancial que no se parte, es un bien propio del supérstite. Sí, Patricia, te vi la manito levantada. Sí, no, mira, justo yo tengo unos clientes que están más, algo parecido, donde la cónyuge supérstite la llamaron los hijos que tenían que hacer la declaratoria porque el seguro le pide la declaratoria, porque tienen que cobrar la indemnización del accidente que tuvo el padre y murió antes de cobrarlo. Y necesitan la declaratoria y que firme ella y los hijos para cobrar los cheques a la aseguradora. Mira, si vos vas con la declaratoria, el seguro le va a pagar a los que él considera los legitimarios. Sí. Y bueno, va a ser eso. Digo, esto no es jurídico, esto es fáctico. Ahora, la realidad es que está pagando como si fuera un bien del acervo algo que es un bien propio, no entra al acervo. Pero fíjense que este parrafito del 465 no es un conocimiento habitual.
Es más, Para nada. ni siquiera sigue por ahí la lógica que tenemos, ¿no? Todos pensamos, listo, la indemnización integra el patrimonio del causante y por lo tanto se transmite con su herencia. No, no integra el patrimonio del causante. Integra el patrimonio del supérstite. Y se puede hacer toda, sí, las aseguradoras, derecho del consumidor, derecho laboral. ¿Hay algún fallo al respecto? Porque realmente uno lo puede explicar así perfectamente, le hacemos Sí, una clase, y pero hay fallos, no camina. yo no les traje ninguno ahora, pero de hecho, Paula, esto no es una locura establecida, locura en términos simpáticos, pero digamos, no es una innovación jurídica hecha por el código, por la reforma del código. Lo que hizo la reforma del código fue expresarla. Pero en términos de doctrina, de jurisprudencia, no hay debate, que efectivamente el dinero, porque esto te puede llevar a grandes debates filosóficos. Ese dinero, yo les decía, la indemnización reemplaza un bien, reemplaza una pierna, reemplaza un salario, reemplaza una dignidad afectada, reemplaza cosas, reemplaza o compensa cosas. Bueno, en este término estamos hablando de vida. ¿La indemnización reemplaza la vida? Y no, claramente que no. Lo que hace es compensar el dolor. Y entonces, ¿a quién se le paga? Lo que dice el código es, le compensa al cónyuge. No es que le compensaba al propio muerto, no es que se está reemplazando el muerto por dinero. Quien sufre el dolor, entiende el código, es el cónyuge. Y por lo tanto, este dinero excede a los herederos, no es de los herederos. No entra al acervo. ¿Y la conviviente? ¿Y la conviviente? Nada que ver, Paula. La conviviente acá es como si fuera el primo lejano, porque esto es una norma de régimen patrimonial que solo aplica a los matrimonios. O sea que van a cobrar en ese caso los forzosos, que serían los hijos, en el caso que lo tuviera. Y si no tiene forzosos, ¿puede ir a colaterales o eso queda vacante? A ver, la verdad es que no sabría decirte si los colaterales van por una indemnización por muerte, porque en esta misma lógica, la indemnización no es un bien. Una cosa es, los forzosos van como si fueran el causante, siguen a la persona del causante, los colaterales no siguen a la persona del causante. Los colaterales son investidos en la calidad de heredero. O sea que habría que ahí por lógica, como para que no quede vacante, y seguimos ahondando un poquito más en el tema, sería una declaratoria de herederos, se los instituye herederos a los hermanos o al cuñado, y entonces ahí ellos con esa documentación de declaratoria, ahí podría... Pero yo lo veo difícil, ¿eh? Yo lo veo difícil, Paula. Yo creo que alguien que no tiene legitimarios, que no está casado y que no establece un beneficiario, no sé si te camina por sucesión. No lo sé. Tendríamos que hacerle una vueltita. Veo que hay un montón de manos levantadas. Movimos de todo con esto. A ver. Sí, tiene que haber alguien, Doc, si no habría un enriquecimiento sin causa por parte de la aseguradora. No, porque lo que podrían reclamar los herederos son las primas. Atención, porque seguros es diferente a bienes. Si el causante paga por un servicio que después no se cumple, porque, por ejemplo, no hay quien lo cobre, entonces lo que yo tengo es un derecho de repetición, justamente para que no haya un enriquecimiento sin causa. Atención con los seguros, capaz que acá hay algún especialista, seguros mantienen sus propias lógicas. Yo lo que les puedo contar desde mi especialidad es la parte de sucesorio. Y te digo, el legitimario es una cosa distinta al heredero común, porque el legitimario sigue la persona del causante. Es más, puede continuar sus acciones, puede iniciar acciones, hace todo como si fuera el causante.
Podría ahí haber alguna posibilidad si no tuviera cónyuge. Tampoco lo afirmo del todo, ¿eh? Ahora, los colaterales no siguen a la persona del causante. Lo mismo que los testamentarios. Son instituidos. Y en una ficción jurídica esa institución se hace con retroactividad al momento de la muerte. Pero en realidad no ocurre en el momento de la muerte. Y no reciben todos los derechos que se transmitirían con el causante. Entonces, ¿hay ahí alguna vueltita? No sé, Paula, si tenés un caso así, dale mucha vuelta para que no te entren por estos resquicios. Fundalo mucho. A ver, Elizabeth. Entonces, Sí. Sí, Paula. Sí, mi Pasa que pregunta quiero con pasar respecto- las preguntas de régimen para no irnos por el tema más específico que no es de la charla. Bueno, era sobre, Pero decime era si nos sobre el quedó algo ahí cerebro. que podamos resolver. Así ya pasamos a otra. No, era sobre el seguro. Ahora, decime, Elizabeth. Era cómo hacer para que la aseguradora no saque los cheques a nombre de todos los herederos, porque es lo que usualmente hacen. Kiki, Sí. pero eso armemos una charla de derecho sucesorio y seguros. Esperen que quiero contestar las de régimen. Me quedó una cosa a decirles, que pasé en todas y tanto que les insistía que la comunidad está liquidada o no está liquidada. Para que refresquemos conocimientos que tenemos todos. Extinguir técnicamente, ¿cómo son las diferencias? Extinguir es el hecho o el acto jurídico. Eso ocurre, nada que ver con la voluntad. Ocurre porque se murió, porque hay una sentencia o porque hay un acta notarial de cambio de régimen. No puede ocurrir de otra forma la extinción. Liquidación. Liquidación es hacer las cuentas. ¿Cuántos activos tengo? ¿Cuántos pasivos? ¿Qué recompensas debe pagar la comunidad? ¿Qué recompensas debe recibir la comunidad? Las cuentas, la operación de la cuenta, eso es la liquidación. Una vez que liquidé, yo digo, esta comunidad tiene 100 pesos. Estos 100 pesos son 50 para Natalia y 50 para Raúl. Todavía no terminé. Eso es que estoy liquidando. Cuando dije 50 para Natalia y 50 para Raúl, partí. Pero todavía no terminé. ¿Qué me falta hacer? Me falta decir, estos 50 son de Natalia. Y estos 50 son de Raúl. Ahí adjudiqué. Y me fui. Ahí sí, me deshice de Raúl. Si no hago todos esos pasos, extingo, liquido, parto y adjudico, estoy en una comunidad indivisa. Y los bienes gananciales se me siguen subrogando. Bien. Claudia, que tenías la mano levantada. Sí, Natalia, vos sabés que precisamente yo te quería consultar esto, ¿no? Sobre la comunidad indivisa que sigue después de la extinción de la sociedad conyugal, ¿no? Vos manifestaste que estábamos bajo el régimen patrimonial durante la vigencia de la sociedad conyugal y si no había una partición, seguíamos bajo un régimen de indivisión, ¿no? En el caso concreto que yo te consulto, es que las partes, con la fecha de la extinción de la sociedad conyugal, celebran un acuerdo privado de liquidación y partición, bajo el patrocinio de un solo letrado que es designado por el cónyuge. En este caso, este acuerdo es muy precario, en realidad no se clasifican los bienes, el cónyuge hace una donación a favor de la hija que tienen en común, no hay reserva de usufructo, nada, pero sí se clasifica un bien y se manifiesta que es de carácter propio, que es una sociedad que el cónyuge constituye al otro día, que es un servicio agropecuario que se necesitan maquinarias para ese servicio. Las partes venían ahorrando precisamente para comprar las maquinarias, pero nada obra en ese contexto y el cónyuge blanquea las maquinarias y las termina comprando
meses después. Vamos a la audiencia de etapa previa para liquidar la sociedad conyugal, porque con ese acuerdo yo pido de todas maneras una liquidación conyugal judicial, porque en realidad no hubo una declaración de todo lo que es el régimen patrimonial, hubo un acuerdo muy precario. Lo que él manifiesta, por supuesto, es que las máquinas están adquiridas a posteriori y meses después. Si bien manifiesta que la sociedad comercial de él, la sociedad agropecuaria, está constituida precisamente un día después de la extinción de la sociedad, esa sociedad se constituyó con 100.000 pesos nada más, pero que las maquinarias pertenecen a una compra posterior. La consulta mía es precisamente si este acuerdo tan precario resulta efectivo para considerar que la sociedad conyugal efectuó realmente, los cónyuges efectuaron realmente liquidación y partición a los fines de no considerar la indivisión comunitaria posterior. Mira, Y Claudia, la otra, varias sí. cosas respecto de esto. Ustedes saben que mientras los cónyuges están en el régimen de comunidad y no extingan la comunidad, tienen una incapacidad de derecho, que no les permite acordar nada. Pero en el momento en el que la extinción ocurrió, aunque la comunidad esté indivisa, se recupera la capacidad negocial. Ellos podrían hacer cualquier tipo de acuerdo y podría ser válido. Ahora, ¿qué problema tiene este acuerdo que mencionas vos? Este problema no tiene un acuerdo, este acuerdo no tiene un problema exclusivo en términos de derecho de familia. Tiene un problema en términos de derechos reales. ¿Por qué? Porque la transferencia de dominios o de bienes registrables es formal y solemne. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés? Vos ahí tenés podrían ser dos negocios. Si te pararas en abogado del diablo, podrías considerar que hay una aceptación o una promesa, y parándote en tu posición, vos vas a decir, este acuerdo es un inventario. Es un inventario, y puede haber eventualmente una adjudicación. Lo que no está diciendo es que este inventario se reparta en partes leoninas. No hay problema, lo que la señora decía es, o el señor decía es, está bien, esta sociedad se constituyó después, estamos dejando constancia que un día después, se invierten 100.000 pesos que se generaron aparentemente ese mismo día, porque se generaban el día anterior y eran gananciales. Eso ya es una presunción de simulación. Y las máquinas se compran 6 meses después. Pues ahí lo sencillo es seguir la trazabilidad de cosas tan caras. Es decir, estaba el dinero, se generó, esta sociedad generó entre el momento que se constituyó y los 3 meses después todo este dinero para comprar las máquinas. Si no estaban, está formando parte del inventario ganancial. En términos procesales, si vos no lo podés acordar en etapa previa, esto sería lo siguiente. Sería un inicio de liquidación de comunidad presentando ese acuerdo, porque a vos te favorece ese precario acuerdo el acuerdo, en términos... no tiene todo, el acuerdo no tiene todos los rubros, no tiene la clasificación de bienes. Bueno, pero si vos lo quisieras presentar, o te lo presentara a la contraria, no te afectaría, porque te está dando principio de prueba respecto a la existencia de bien. Ahora, si el otro se para en una situación irrecuperable, lo que vos tenés que plantear es una simulación. Entonces, acreditas que el dinero con el que se adquiere no se ganó, que la sociedad no generó ese dinero, que el patrimonio es mucho mayor, y que ese dinero en realidad salió del ahorro ganancial. Perdón, Yo voy por la vigencia del acuerdo. Perdón, no, te consulto a vos. Voy por la vigencia de ese acuerdo como principio de prueba, pero Lo que pasa es que si no están todos los bienes metidos ahí, Claudia, no sé si te sirve. O sea, pero lo tengo que mencionar por... Sí, podés mencionarlo, pero digo vos, la trascendencia procesal que va a tomar, eso tenés que pensarlo estratégicamente. Yo más bien iría por una liquidación,
haría el inventario y usaría ese acuerdo como parte de mi prueba documental, por ejemplo, para acreditar que los 100.000 pesos de la sociedad salieron del patrimonio ganancial, porque se pusieron al día siguiente, porque no había forma que el señor cobrara, excepto que el día que constituyó la sociedad se hubiera ganado el loto, pero si no, no tenía forma de generar en un día 100.000 pesos. Claro, Entonces, ¿cómo sí. lo presento al acuerdo? Lo presento como prueba documental para acreditar algún bien, pero no lo presento como prueba documental de los bienes del acervo. Eso es estrategia procesal. ¿Dónde lo pones y cómo lo pones? Claro, La sí, existencia. no, porque en el marco de la audiencia, el abogado de la otra parte me decía, ya hay un acuerdo de liquidación y partición y ya está, ¿no? Esto es posterior, y meses después, pero la sociedad, lo que yo digo es la sociedad que se constituyó después, tiene que, en cuanto a la carga de la prueba, ¿no? De esos bienes que él compró meses después, que compró maquinarias, que es imposible haberlas adquirido durante la vigencia de esa sociedad Vos ahí comercial. ya no tenés presunción. Vos acordate lo que yo les expliqué de la línea de tiempo. Vos ya estás en la línea fuera de la presunción. Pero a vos, como estás en una comunidad indivisa, te rige el 465. Entonces vos vas a ir a mirar el 465 y vas a ver aquel inciso que diga: los bienes adquiridos con dinero que tuvieron su origen durante la vigencia de la comunidad son gananciales. ¿Qué pasa? Que, ojo, esto ya tenés una complejidad extra, por eso yo te decía, plantea una simulación y no simplemente una discusión sobre la calificación del bien, porque quien adquiere esos bienes no es el señor, es la sociedad. Entonces, vos tenés un problemita más que resolver. Por Claro, eso yo es te una mandaba la sociedad que acción. constituye con su hermano y está muy clara que la sociedad tiene el nombre de los dos. Lo que vos quieras, pero es otra persona. Sí. Aún cuando fuera trucha. Entonces, si vos le decís al tipo, devuelva los bienes, y el tipo dice, yo no los tengo, tiene razón. Aunque haya usado, por eso la figura para vos, si tuvieras que ir a, que esto no les pasa a todos los que discuten la calificación de bienes, porque la calificación del bien la discuto en la causa donde estoy liquidando. O sea, pero no que, es el caso de Claudia, porque quien adquiere, en el caso de Claudia, con dinero ganancial, no es uno de los cónyuges, es un tercero. O sea que yo voy, en la liquidación de la sociedad conyugal, también voy contra la sociedad como legitimada pasiva. No. Vos, por eso te digo, vos tenés una causa de simulación, una causa civil en un juzgado civil, y la haces contra el cónyuge, traes a la sociedad, diciendo a esta tercera persona, esto es un testaferro, esto es la causa común de interpósita persona, vos adquiriste para vos bienes con dinero que eran míos, pero no y lo aparece hago saber, tu nombre. en la liquidación de la sociedad conyugal, hago saber esto, de que le planteé una simulación. Procesalmente, yo plantearía todo esto en la etapa previa, le diría al fulano, mirá, vamos a litigar 20 años, pero que me llevo todo, me lo llevo. Digo, Claro. es ideal negociar a cara de perro, mucho más. Exacto, pero lo que ir pasa a es que para iniciar mí... una acción en un civil. Pero la realidad es que el señor hizo un trabajito que ahora complica, no lo podés resolver solamente respecto a las máquinas en el incidente o en la causa de liquidación. Algo me dijo acá arriba Colegio de Morón, pero no sé si me dieron algún mensaje. No, me parece que era que yo no lo vi. Ajá. Sí, porque Entonces, quizás falten 5 minutos para que sean las 2 horas. Sí, 6 minutos nos muy quedan. bien, puede ser eso. Sí, bueno, 6 gracias minutos. Natalia, realmente excelente tu aclaración y la verdad es que muy claro, y en este caso entonces tengo que iniciar la liquidación y aparte la simulación, algo que no lo había tenido en cuenta. Porque te apareció otra persona. Tenés un tema de una interpósita personal. Bueno, a ver si hay alguna cortita. Valeria, ahí te veo la mano levantada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, espero que sea cortita y nada más, pero porque ahora me quedé pensando cuando hablamos del tema de indemnización, era cuando
que bien aclarabas de ver los rubros, que podían ser ciertos rubros, ¿no? Tener un carácter propio u otros. Ahí igual parto de la universalidad para clasificar el bien, y esos rubros que podríamos discriminar como propios es lo que da derecho a recompensa, o en este caso podríamos desglosar la indemnización. No sé si me expliqué. A ver, vamos a ver en qué parte estarías parada vos de la línea de tiempo. Suponete que el señor recibe una indemnización que tiene, o la señora, que tiene una parte de salarios caídos y una parte de daño moral. Ese caso. Y se separan, se divorcian al día siguiente. ¿Por qué digo? Sí. Si no se divorcian al día siguiente, si esta gente sigue viviendo 2, 3 años más, bueno, tenés un problema de calificación, porque el dinero se fue. Exacto. Se fue. Ahora, suponete que se divorcian al día siguiente. Lo que entró como ganancial se parte por mitades. Es lo mismo que si fuera una casa, que si fuera... Sí. Bueno, lo que es propio no entra a la liquidación, no hay derecho de recompensa, porque es mío. Es como si fuera un bien que yo traía de soltera. Perfecto. Lo que me cambia saber la calificación es cuando yo extinga la comunidad, cuando la estoy extinguiendo, y vaya a partirla, vaya a liquidarla, ¿qué bienes entran y qué bienes no? Solo va a entrar como activo aquello que tenga calificación de ganancial. Por ejemplo, 200 pesos que ganó por daño moral, no entraron en el acervo. Y no tengo recompensa ni nada, no entraron. Claro, no, bien, ahí me confundí, sí, perfecto, clarísimo. Y, entonces, solo lo que tenga calificación de ganancial. Y eso lo voy a partir por mitades. Es decir, que el que lo traía, el titular, se va a llevar una parte. No es que, el cónyuge lo embroma. Claro, es bien social, la titular de él, y pasa a la división del 50 y 50. Mitad y mitad. Exactamente. Clarísimo. Y última pregunta, porque creo que es hasta de parcial en su momento cuando uno estudiaba, pero hoy me hice toda una implosión de cerebro todo. Indemnización laboral, ¿no? Bueno, perdón, pero no sé si es tan viernes o qué, pero y no, me quedaba la duda tonta, tal vez, pero se divorcian, ¿no? O sea, termina la comunidad, digamos, lo que respecta a la finalización de la sociedad. Después vendrá lo que es la liquidación. Extinción. El término técnico, extinción. Ahí no me salía. A la extinción, ¿no? Y es despedido, luego sin haberse liquidado. Ya todo mal le pasa al tipo, lo divorcian, lo despiden. Ahí ya esa indemnización tiene carácter propio. Por más que... Sí, a ver, más o menos, vale, ahí también es hilar finito. Suponete que al tipo lo despiden, a ver, vos tenés que ver cuándo se genera el derecho, porque el derecho no siempre se genera en el momento que se cobra. Al tipo lo despiden una semana después de divorciarse. Sí, después es extinguida, sí, ese ejemplo. Ponga. Bárbaro, va a ser propio. Pero resulta que es una indemnización incausada y la antigüedad son 20 años. No sé, bueno, vamos a ver. Digo, yo no me largo tan suelta de cuerpo a decir, yo te puedo decir, bueno, principio general, despidieron después de casarse, el salario es propio, ya no corresponde. Bueno, si querés una respuesta fácil, te diría, a priori, no hay nada que discutir. Ahora, yo soy la abogada del ex o de la ex, digo, no, a ver, espera un minuto. Hay un rubro de bueno, no soy tan mala. Depende. A ver, bueno, depende. No, pero es muy buen punto para trabajar y reflexionar, aún igual. Para pensar, pero me parece que soy malísima. Si la gente me viene y me cuenta, le pagaron, digo, vamos a buscar. No, pero me parece espectacular este punto. Y aún así también liquidada la sociedad. O sea, porque el rubro no va a dejar de estar. Por ejemplo, si uno quisiera trabajar... Porque no tiene que ver si se liquidó o no, tiene que ver cuándo nació. Es el bien de... Exacto. ¿Cuándo nació? ¿Se acuerdan? Y con esto ya les cierro, porque ¿se acuerdan tanto de Piole con el caso Maradona, el divorcio con Claudia y los departamentos en Miami? Les cuento sencillamente en términos técnicos qué había ocurrido. Se había hecho un inventario, se había hecho un acuerdo,
el acuerdo había dado partición y adjudicación. Eso se había terminado, digo, más terminado es imposible. ¿Qué ocurrió? Bueno, que en realidad eso que parecía una partición total era una partición parcial, porque había bienes que habían ingresado con carácter ganancial, aunque teóricamente uno de los cónyuges no lo sabía, y entonces nos habían partido. ¿Y qué? Listo, no partimos, jaja, te embromaste. No, aquello que pensábamos que era total, en realidad era parcial, y ahora tenemos que ir a discutir esto que apareció. Entonces esto no tiene que ver, ¿vale?, con si está extinguida o no, si está liquidada y adjudicada o no. Lo que es trascendente es cuándo nació ese derecho. Y los bienes que nacieron gananciales, aunque se efectivicen después, siguen siendo gananciales y van a tener que partirse. Suponete que yo ya sé que me voy a divorciar, entonces hago un boleto de compra-venta, no sabe nada mi ex. Me divorcio. Y es más, me hago la sonza para no tener problemas y escrituro dentro de 20 años. Bueno, 20 años no, porque ahí me juega otro derecho. 15 años. Claro, dentro de 15 años. Si me acreditan que esta escritura viene del boleto de compraventa, si se puede probar, porque por supuesto está todo sujeto a lo que puedas probar. Si lo pueden probar, y quedó ganancial. Exacto. Fíjense que régimen, esto es la idea que quiero por ahí transmitirles. Régimen puede ser, sí, puede tener complejidades cuando vamos más finito, y lugares que nos lleve a pensar y a debatir. Pero eso es cuando vamos a una situación de complejidad. Con lo que vimos hoy, un gran porcentaje es muy técnico. Lo resuelvo de esta forma, de esta forma, de esta forma. Teniendo esa base, puedo abordar la mayoría de los casos que me llegan a las manos. Dentro de esos casos, por supuesto, habrá complejidades. Puede aparecer una sociedad offshore, puedo tener criptomonedas, sí, por supuesto que puedo tener otras complejidades. Pero teniendo esta base que es relativamente fácil de seguir, yo ya sé dónde están las complejidades. Y no es que todo lo que recibo es, ay, Dios mío, ¿qué hago con esto? Esa era la idea, por lo menos de hoy. Espero que les haya resultado útil. Natalia, será de mucha confianza pedirte si tenés algún mail como para que tengamos, si alguna inquietud surge en el camino nuestro de la profesión, podamos consultarte. Estoy ahí en el grupo, en todos los grupos de WhatsApp del IFNA, porque en los grupos del instituto, campo, si alguien no está en grupo de WhatsApp, tiene que pasar su matrícula y su teléfono para ser incorporado o incorporada. ¿De qué instituto estamos? Familia. ¿De familia? Ah, ok. Bien. ¿Familia y sucesiones? Les voy a dejar el power a Ara y a las chicas de académico para que les manden. Mucho de este material está subido, las charlas que damos quedan en el campus del CAM, o sea que las pueden volver a ver. Y además está mi Instagram, que yo subo material de este estilo académico y pueden seguirlo ahí. Y si no, además podemos charlar en el instituto, que nos reunimos segundo y cuarto viernes de cada mes. Y ahí tratamos los casos específicamente. Mi Instagram es Natalia Torres Santomé, todo juntito y ahí sin acento. Chicas, chicos, un gusto compartir. A mis compañeras que me escucharon y ya deben estar hartas de escucharme hablar de régimen patrimonial, que siempre vengo yo siempre vengo, si le compró y no le compró. Bueno. Nada. Nos vemos, las y los esperamos en la próxima reunión de instituto. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias a todos. Excelente. Chau, chau, chicas, chicos. Gracias, Nati. Adiós.